Hola, me llamo Luis del Rey Schnetzler, soy escritor, profesor, divulgador del patrimonio, guía turístico y he sido muchas otras cosas más. Continúo con mi presentación titulada Descubre Portugal. Capítulo 4. Lo que ya habrás visto será lo primero que veas. Lisboa, Belém y Sintra. Comencemos con Lisboa. Es la capital y una ciudad muy antigua. Se sitúa al final del estuario del Tajo. Por aquí pasaron los fenicios en el siglo VII-VI a.C., que aprovecharon la formidable situación geográfica de este estuario para crear varios asentamientos y en época romana era conocida con el nombre de Olisipo. Hay bastantes restos romanos, como un teatro cerca de la catedral, factorías de salazones, unas termas, sistemas de conducción de aguas o huellas de un posible antiguo circo bajo la plaza del Rocío. Algunos hasta vinculan la fundación de la ciudad con el mítico héroe heleno Ulises, Odiseo, por esa cuasi paronimia existente entre Ulises, Odiseo y Olisipo, y las leyendas populares tiene lo que tiene. Ningún texto de época romana o griega conservado habla de este extremo, pero veremos a gente que lo afirme o deje volar su imaginación en el presente. De ciudad romana pasó a estar bajo control suevo y posteriormente visigodo, y entre aproximadamente 714 hasta 1147 fue musulmana. De época sueva y visigoda hay escasos restos muebles. De la musulmana están las excavaciones de un barrio islámico en el castillo de San Jorge y se podrían ver unos cuantos pocos lienzos de la muralla islámica mimetizados con edificios posteriores en el famoso barrio de grandes cuestas, calles estrechas y pequeñas plazas que es Alfama. Nombre árabe pudiendo significar Alhama, que se referiría a la existencia de unos posibles baños. Alfama se extiende al sureste del castillo y este de la catedral. En las excavaciones, en el claustro de la catedral, también se han encontrado restos de la Medina islámica. Sí se conservan muchos edificios e inmuebles cristiano-medievales, como el castillo, más murallas, la catedral o la iglesia gótica do Carmo. Lisboa no se convirtió en capital de Portugal oficialmente hasta el año 1255. Antes lo fue Coimbra, y Lisboa como capital desde entonces creció en extensión y poder. Hoy veremos una ciudad cosmopolita que combina lo moderno con lo antiguo, con una parte llana en la zona que linda con el Tajo que se prolonga a partir de la Praça do Comércio por el centro de la ciudad, con una lengua de tierra. Este espacio se abre entre múltiples colinas que destacan en el horizonte urbano. Se hacen piernas, como en Oporto, en Coimbra, también. En ese llano están la Baixa y el Rocío, con sus amplias plazas y calles de disposición ortogonal. Al oeste, el Bairro Alto y el Chiado. Al este, los barrios del Castelo, Alfama y Grassa. Al norte, el del Marqués de Pombal. Este señor es conocido fundamentalmente por ser quien promovió la reestructuración y recuperación urbana de Lisboa tras el desastroso maremoto de 1755, que hizo temblar la ciudad, provocó un tsunami y dio lugar a un enorme incendio posterior que transformó la ciudad en un campo de ruinas. El epicentro de este terremoto se localizaría al suroeste del Cabo de San Vicente, en el Algarve, a más de 200 kilómetros de Lisboa. Aunque hablemos del terremoto de Lisboa, realmente afectó en mayor o menor medida a gran parte de Portugal y también al suroeste español, donde igualmente se produjeron desperfectos tanto como consecuencia del temblor como de las olas gigantes. Lisboa tiene mucha vida, huele a buen café, hay castañas asadas en invierno, vemos a gente de todas las nacionalidades pasear por la Baixa, hay tranvías y elevadores de sabor clásico, muchos miradores con formidables vistas, hay tabernas de fado y muelles junto al Tajo desde los que podemos observar, sentados o de pie, salir y ponerse el sol. A unos pocos kilómetros del centro de Lisboa, Belém o Santa María de Belém, que es el nombre oficial, es hoy un barrio de la gran urbe al que se llega en unos 40 minutos en autobús o tranvía desde la Praça do Comércio. Son 7 kilómetros a pie. En el siglo XVI, época de la que datan sus dos inmuebles más sobresalientes,
Patrimonio de la Humanidad desde 1983, la Torre de Belém y el Monasterio de los Jerónimos, ambos joyas del arte manuelino, se encontraban extramuros de Lisboa, pero dependían de su jurisdicción. La torre, que se construyó entre 1514 y 1519, tenía funciones de defensa del estuario, pero fue también faro o prisión, y su profusa decoración busca exaltar la imagen del rey de Portugal. Es un símbolo político, como el mismo monasterio de los Jerónimos, cuya primera piedra se pondría en 1501, pero sus obras se prolongaron más de un siglo. Se edificó en plena época dorada de los descubrimientos portugueses. Pensemos especialmente en el viaje a la India de Vasco da Gama a finales del siglo XV. El arte manuelino destaca en su iglesia techos altos con bóveda estrellada y magníficas columnas helicoidales, en su claustro arcos con tracerías exuberantes, o en su portada pináculos y motivos náuticos y naturalistas. También se construyó para glorificar a un rey. Él y su familia están allí enterrados, y se ha convertido en un panteón de otros hombres ilustres de Portugal. Está la tumba del propio Vasco da Gama, cuyos restos fueron trasladados de Cochin, en la India, en 1880 hasta aquí. Él murió en 1524. O los restos del poeta Luis de Camões, aunque no está muy claro que sean sus restos los allí enterrados. Fernando Pessoa, más moderno, está actualmente enterrado en el claustro. Si pasáis por aquí, echadle igualmente un vistazo al Museo Nacional de Arqueología, cuya entrada está en la misma fachada de los Jerónimos, unos metros más hacia el este, desde el acceso de la iglesia. Eso sí, a fecha de hoy está siendo remodelado para modernizarlo y ampliar su área expositiva, y permanece cerrado. He leído que las obras se prolongarán hasta junio de 2026, pero para mayor seguridad conviene revisar periódicamente si se adelanta o se prorroga este plazo. Valdrá la pena visitarlo. Continuando con Belém, es otro lugar ideal para pasear junto al Tajo. Y no nos olvidemos de sus pasteles de nata, los famosos pastéis de Belém, una masa de hojaldre con crema pastelera de receta secreta, que se toman con canela, azúcar glass y un café de acompañamiento, un galán, por ejemplo, que es un café con leche. Este dulce sería una herencia de los monjes jerónimos, estos tras la desamortización que tuvo lugar también en Portugal en 1834. Aquí no hablan propiamente de desamortización, sino de la extinción de todas las órdenes religiosas. Habrían seguido creando estas delicias, que acabarían siendo fabricadas de manera comercial a partir de 1837, ya por empresarios que se darían cuenta de su potencial. En la orilla del Tajo, a poca distancia del monasterio, se encuentra el Padrão dos Descobrimentos, una enorme escultura con forma de carabela, con la proa inclinada hacia arriba, mirando altivamente hacia el río, en dirección al otro lado, a Almada, donde destaca una gran escultura de un Cristo, muy similar al Cristo Redentor de Río de Janeiro, en el que tal vez se inspirara porque este es anterior. Volviendo al Padrão, su diseño data de 1940, cuando se construyó con una base de madera y yeso, pero el actual monumento es de hormigón, de los años 60. En la proa se encuentra representado Enrique el Navegante, y le siguen en línea por ambos lados, por orden de importancia, otros 30 personajes vinculados a la época de los descubrimientos. Es muy fotogénico, y de él también se obtienen estupendas vistas hacia el puente colgante del 25 de abril, una copia del Golden Gate de San Francisco. El Lisboeta une ambas márgenes del río desde 1966. Es principalmente de acero y tiene 2.227 metros de longitud, y está suspendido a una altura de 70 metros desde el tablero hasta el agua. Antes solo se podía cruzar de un lado a otro del estuario en barco. Aún existe esta posibilidad. Desde 1998, para descongestionar el tráfico creciente sobre el otro puente, también se puede llegar a Lisboa desde la otra orilla por el puente Vasco da Gama, de más de 12 kilómetros de longitud, que aterriza en Lisboa más o menos a la altura de la estación de Oriente, al norte de la ciudad. Es diferente, pero igualmente espectacular. Y pasemos ahora a Sintra. Es un lugar especial, con mucha magia. Tiene un microclima único en el que florecen el bosque atlántico y algunas plantas exóticas. Esto se debe fundamentalmente a la Serra de Sintra,
que se ubica en el Parque Natural de Sintra-Cascais. En la antigüedad, el lugar se asociaría al culto de la luna. Esto se podría inferir del nombre que le diera en el siglo II después de Cristo el geógrafo Ptolomeo, oriundo de Alejandría. Lo llamó Selenes Oros, que sería el monte de Selene, diosa griega de la luna. Por otro lado, y relacionado con este nombre, en el siglo XVI se descubrirían varias aras epigrafiadas en un santuario romano donde se rendiría culto tanto al sol como a la luna cerca de la playa das Maçãs, la playa de las manzanas, donde hoy está el yacimiento del Alto da Vigia. La sierra de Sintra alcanza una altitud no excesiva, llega a algo más de 500 metros sobre el nivel del mar, pero hace de barrera frente a las nubes del vecino Atlántico y acumula mucha humedad. En comparación con Lisboa, que queda 30 kilómetros al sureste, los veranos son más templados, son frecuentes las neblinas y sopla más el viento por la cercanía a la costa. Su relieve a lo lejos parece redondeado, pero visto in situ es bastante más abrupto y está lleno de valles y colinas. Penetra en el mar en un lugar escarpado con acantilados que es el Cabo da Roca, el punto más occidental del continente europeo, siempre y cuando no tengamos en cuenta ni la isla de Irlanda ni la de Islandia. Ambas tienen zonas situadas más al oeste. En Sintra, en su término municipal, encontraremos restos de muchas épocas. La referencia más sobresaliente al mundo romano la localizaremos en el Museo de São Miguel do Drinhas. De cuando estuvieron por aquí los musulmanes está el Castillo de los Moros, siendo sus orígenes del siglo IX, pero su aspecto actual se debe a las reconstrucciones realizadas en el XIX. Sintra fue residencia de los reyes portugueses, siendo el Palacio Nacional de Sintra, en la parte baja, el lugar de referencia inicial. De él destacan sus dos enormes chimeneas cónicas blancas. La construcción arranca en el siglo XIV, pero su aspecto actual se debe principalmente a las ampliaciones y reformas del XVI. En la montaña, algo alejados del centro, quedan los restos de un convento de monjes capuchinos, capuchos, y sobre otro de Jerónimos en el siglo XIX, el rey Fernando II mandó erigir, como lugar de recreo, el palacio romántico ecléctico da Pena. Es seguramente el destino más conocido y visitado de toda la ciudad, por su colorido, sus salones, su vistosidad y sus vistas. Se sitúa en lo alto de una colina frente al castillo de los Moros, estando ambos separados por una vaguada. Desde la ciudad se ve directamente el castillo, mas no el palacio da Pena. El vasto parque da Pena, un magnífico manto verde, circunda el palacio. Es una delicia caminar por él. Incluye algunas especies exóticas plantadas en el mismo siglo XIX, como puedan ser sus formidables secuoyas. Aparte de otros palacios como el de Monserrate o el chalet de la condesa d'Edla, merece una mención especial la Quinta Regalera, que data de principios del siglo XX. En ella veremos un palacio que combina distintos estilos, entre los que no falta el neomanuelino, un jardín con fuentes, estatuas, pasadizos, grutas y lagos artificiales llenos de misterio. El conjunto me recuerda bastante al Parque Güell de Barcelona, siendo aquel anterior. Especial atención merecen sus dos pozos, designados como iniciáticos. Uno es más profundo, tiene 27 metros y está más consolidado. A él se accede por una escalera que recorre en espiral sus paredes, provistas de ventanas. En el fondo hay un suelo con una cruz paté dibujada. Abundan en el parque los símbolos esotéricos, por lo que los aficionados, amantes del oculto, encontrarán aquí una fuente de inspiración. Sintra, como decía, es mágica.